Mil bendiciones y bienvenidos todos en esta hora a nuestro devocional con la Biblia abierta. Que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial y que Él mismo sea concediendo los anhelos y deseos de su corazón. Y que lo que ustedes hagan sea prosperado y bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Son nuestros más sinceros deseos. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38 y Números capítulo 9, versículos 15 al 23. Hemos compartido con ustedes en esta serie ya dos temas de suma importancia, los cuales son lo que implica estar bajo la nube, fue nuestro primer tema. Ya también estudiamos otro tema que es conociendo bien el tiempo. Y hoy vamos a tratar el tema, el reloj profético de Dios. Antes de entrar a esta parte, quisiéramos hacer una oración, gloria a Dios, para que el Dios del cielo continúe bendiciendo nuestras vidas como lo ha hecho hasta este momento, y que ustedes donde están tengan a bien el recibir, el oír esta palabra, también sean bendecidos por ella, y si es necesario el deseo de compartirles, pues compartan con otras personas, que también puede ser de mucha ayuda para otros el compartir esta palabra. Padre y Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Por tu gran amor y misericordia te damos gracias. Pedimos en esta hora que usted se glorifique de una manera especial en cada una de nuestras vidas, que usted sea manifestándose, Señor, en gran manera en aquellas personas que están allí con la disposición de escuchar siempre tu palabra, y que usted traiga el consejo, la asesoría necesaria a cada uno de nosotros, que usted nos enseñe a través de su Espíritu Santo y podamos poner en práctica lo que usted desea que nosotros practiquemos. Gracias por ayudarnos, por enseñarnos a compartir la palabra, Señor, por también darnos la disposición para oírla. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio según San Mateo están relatando allí a través de la voz profética de Jesucristo, hablando de lo que es o sería la situación de los últimos tiempos, lo que acontecería para los últimos tiempos, y habla de las señales antes del fin, y habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy queremos compartir este tema, que es el reloj profético de Dios, y queremos decirles que el hecho de compartir este tema es con el propósito de que comprendamos lo que nosotros debemos como iglesia tener en cuenta. Decíamos que el primer tema es: la iglesia debe estar a la expectativa, la iglesia tiene que estar consciente del tiempo que estamos viviendo. Por eso el primer tema que compartimos fue lo que implica estar bajo la nube. Una de las cosas que implica estar bajo la nube es conocer el tiempo y saber las situaciones que se están presentando, las señales antes del fin, y son dadas para nosotros como iglesia, y tenemos que tener el conocimiento pleno de las cosas que se van a dar. Y decíamos en días anteriores que hay dos acontecimientos que están próximos a darse y que están en el reloj profético de Dios, y que es el rapto de la iglesia y la segunda venida, de Jesucristo. Y que estos acontecimientos son dos cosas o dos actos muy diferentes. Cuando estamos hablando del rapto de la iglesia, estamos hablando del acontecimiento que ha de acontecer cuando la Biblia relata y dice que desaparecerá el pueblo de Dios. El uno será tomado, el otro será dejado. Lo narra el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 38 al 44. Y la segunda venida de Jesucristo es cuando Él venga en las nubes, que dice la Escritura que todo ojo le verá, y entonces la iglesia vendrá con Él. Y para eso quiero leer la Escritura, la palabra de Dios que está establecida allí. Hablando del rapto, la iglesia va a ser levantada, va a ser raptada. El capítulo 24 de Mateo, los versículos 38 al 44,
Y la segunda venida está allí también establecido en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 37. Capítulo 24, versículos 38 al 44. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Los versículos 29 al 37 dicen: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando estamos leyendo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, tengamos en cuenta entonces que allí está hablando de dos acontecimientos, como ya les dije, que están próximos a darse y que son dos acontecimientos diferentes. El primero es el rapto y luego la segunda venida de Jesucristo. El rapto está en los versículos que leímos, capítulo 24, versículos 38 al 44. Ahora, cuando estamos hablando del rapto de la iglesia, hay una pregunta que surge aquí. ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué? Recuerda que hablamos en días pasados del día de la ira del Señor. ¿Cuál día? El día de la ira del Señor. Ese día está cerca. El día del rapto está cerca. La cuestión aquí es que sí, estamos preparados. Lo primero que debemos tener en cuenta sobre el rapto es que puede acontecer en cualquier momento. ¿Qué es? Es otra pregunta. ¿Qué es el rapto? El rapto o arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra para estar con Dios. Es el momento en el cual Dios levantará a una iglesia, la sacará de la tierra para llevarlos con Él, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los seguidores de Jesucristo que aún estén vivos serán quitados de la tierra, arrancados, raptados, levantados. Desde ese momento la iglesia estará con el Señor por la eternidad. El apóstol Pablo se refiere a este evento, a este acto, a este momento de la siguiente manera. Y eso está establecido allí en la palabra 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17 y 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo, haciendo referencia a este acontecimiento como es el rapto de la iglesia, habla claramente, dirigido por el Espíritu Santo, y en las dos citas que tenemos habla a dos iglesias, a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de los Corintios. Y habla con una certeza y con una seguridad. Y es necesario que la iglesia contemporánea, la iglesia que está en la actualidad, la iglesia que está viviendo estos últimos tiempos, debe estar arraigada su fe en que esto acontecerá en un momento en el que nosotros menos lo esperamos. Ya lo leímos allí en Mateo, cuando la Biblia lo relata a través de las propias palabras del Señor Jesús. Entonces es necesario que nosotros, que ya conocemos la palabra, que tenemos el conocimiento de que algo extraordinario ha de acontecer en no muy poco tiempo, en no muchos días, entonces tengamos en cuenta que tenemos que estar preparados. Ahora hay mucha gente que está preparada para la segunda venida del Señor, pero nosotros como iglesia debemos estar preparados para irnos con Él en el rapto. Cuando el sonar de la trompeta, como lo dice Corintio, como lo acabamos de leer, debe estar el oído espiritual abierto para oír en el momento en que suene la trompeta y seamos arrebatados y seamos levantados de aquí de la tierra. Entonces, eso es lo que es el rapto. El rapto o arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra para estar con Dios. Pero hay una expresión que dice: los muertos en Cristo, aquellos que hayan muerto en el Señor y que ya hayan fallecido, dice que resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos estado hasta ese tiempo, seremos arrebatados. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos, como el apóstol Pablo lo describe y lo habla. Y lo habló con seguridad, con fe, dándole la certeza y la seguridad a la iglesia que debe estar pendiente y debe estar viviendo que ese tiempo ha de acontecer y que en estos tiempos está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por eso es necesario que tengamos en cuenta los 4 puntos que vimos en días pasados, que están ahí establecidos en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, y es necesario que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada, ya este tiempo está que se acaba. El día está cerca, el día del Señor se acerca. Esos 4 hechos que registra Romanos, escritos allí, dados, anunciados por el apóstol Pablo. La iglesia debe estar pendiente, la iglesia contemporánea debe estar alerta, la iglesia contemporánea debe saber que es hora ya de levantarnos, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que la noche está avanzada y que se acerca el día. Ese día en el que las cosas ya han de dejar de existir. Ese día cuando la iglesia que está ahorita mismo pensando en que el día del Señor viene, como lo dice Malaquías, el día grande y temible del Señor. Pero dice allí una expresión: mas para vosotros será como un nuevo amanecer, por decirlo así, palabras textuales. Es necesario entender que a pesar de que para el mundo haya dificultad y tribulación, para la iglesia va a ser de bendición, arrebatada y llevada ante el Señor, porque ese día se acerca, como lo decíamos en días anteriores, amada que me escucha. Ese día que usted y yo a lo mejor estamos desapercibidos por las circunstancias, por las situaciones que estamos viviendo. Recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, según lo estipula 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 3. Y que el día del Señor es grande y portentuoso, como ya lo hemos hablado y lo hemos establecido, dice la palabra allí en Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Ya lo hemos leído. Está establecido y nosotros ya lo hemos leído. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente en cuanto a esto. Vamos a estar leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Jesús habla de esa morada, la que Él fue a preparar para nosotros, fue a preparar para la iglesia, fue a preparar para aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fue a preparar el lugar para aquellos que dispusieron su corazón a rendirse a Él. Y entonces Él le dice a la iglesia, a la que está bajo la nube, a la que ha sido comprada y lavada
con la sangre del Cordero. Él habla y le dice esto a la iglesia: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros como iglesia. Las moradas celestiales, donde estemos con el Señor en el reino de los cielos. Mi amado, mi amada, fue la promesa de Jesús para la iglesia, y es lo que usted tiene que tener al pendiente, porque como estamos viviendo los últimos tiempos, no debemos de estar desapercibidos. Para esto debemos primero mantener una relación con el Señor, mantenernos puros para poder ser dignos de ser llamados o ser trasladados o ser llevados para con el Señor. Porque somos llamados los hijos de Dios y tenemos títulos que se nos otorgan a nosotros como iglesia, y somos la luz del mundo, y somos la sal de la tierra, y somos la niña del Señor, y somos la esposa del Cordero. Y ahí todos esos atributos debemos hacer mérito de esos atributos o de esos apelativos que se le da a la iglesia. Segundo, debemos tener firmeza, seguridad, debemos tener identidad como hijos de Dios. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica de eso, para que nadie, dice el apóstol Pablo, nos engañe. Hablando de mantenernos puros, el apóstol Juan escribe lo siguiente en 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3, y dice así la Escritura, hablándole a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, como somos hijos de Dios, mantengámonos en pureza, porque un día de esto vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados para estar con el Señor allá en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, hablando de que debemos tener firmeza y seguridad e identidad, el apóstol Pablo escribe y dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 3, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. El verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira qué bueno es esto, y de tan suma importancia esto que está hablando el apóstol Pablo aquí, sobre el tener firmeza, seguridad e identidad como hijos de Dios, como pueblo del Señor. No es solo el ser cristiano, sino el estar firme. No es solo el ser evangélico, sino tener seguridad. No es solo ser hermanos, hijos de Dios, sino tener identidad. Mira, firmeza, seguridad, identidad. Identidad. Nosotros muchas veces, por no tener identidad como cristianos, perdemos santidad. Se nos resta santidad. Y el apóstol Pablo está diciendo que ellos fueron aprobados por Dios para que se les fuese confiado el Evangelio a ellos, para llevarles a ellos a Tesalónica el Evangelio. Y qué bueno es poder tener la seguridad que se nos ha confiado a nosotros la palabra para anunciarla. Y dice que se anunció el Evangelio, ellos lo anunciaron porque se les confió el Evangelio y hablaron no para agradar a los hombres. Ojo a esta expresión, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Quien conoce la firmeza que hay en tu corazón, quien conoce la seguridad que hay en tu corazón, quien conoce la identidad que hay en tu corazón es Dios. Pero también hay una expresión que usa el mismo Jesús: por sus frutos los conoceréis. O sea que usted como cristiano, usted como que hace parte de la iglesia del Señor, debe tener firmeza en lo que confiesa, en lo que habla del Evangelio, en lo que predica el Evangelio. Debe tener seguridad en lo mismo e identidad de lo mismo. Y si se dice hijo de Dios, debe tener identidad como hijo de Dios. Y es necesario que la tengamos porque estamos esperando el ser arrebatados. Estamos esperando el ser transformados, llevados con Él. Y hay una expresión que usa el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, que dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda. Y esto te lo voy a leer para que lo tengas en cuenta, porque el tiempo está cerca. El tiempo del rapto de la iglesia está que se da cuando usted menos lo espera, cuando yo menos lo espero, esto se va a dar. Pero hay señales, y esas señales tenemos que tenerlas en cuenta nosotros como iglesia, porque las señales son la alarma que está sonando, la alarma que se está dando para que nosotros nos levantemos y nos despertemos del sueño. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Mira lo que dice. Juan hablando, relatando lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como berilo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso te preguntaba para el rapto, ¿estás preparado? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Pues bueno, que reflexiones en eso y analices también lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 15. Téngalo en cuenta, porque es necesario saberlo y conocerlo. Si usted no conoce esto, no sabe esto, aprenda y entienda que Dios tiene grandes propósitos con usted. El salmista David se hacía esta pregunta. Nosotros ya tenemos la entrada a través de Jesucristo, pero tenemos que caminar bajo su guía, y como estamos bajo la nube, se nos están diciendo las cosas que tenemos que llevar en regla para caminar con Él, en línea con Él, para nosotros ser guiados por esa nube. Estamos bajo la nube,
vamos a ser guiados. Pero estábamos diciendo lo que implica estar bajo la nube. Y una de las cosas que implica estar bajo la nube es el estar pendiente cómo tenemos que estar para poder arrancar e irnos para allá. Mira lo que dice el Salmo 15. David pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Creo que este salmo lo estuvimos compartiendo en una de nuestras series y analizamos punto por punto de lo que está establecido aquí para aquellos que son los que van a entrar. Porque la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? Y ahí está la respuesta. Libro de los Salmos, capítulo 15, el Evangelio según San Juan. Lo leímos ya, donde el Señor está preparando lugar para nosotros y ya está preparado el lugar. Y allí en Apocalipsis dice que allí no entrará cosa inmunda. Amado, amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y reflexiones en este tiempo que estamos viviendo, que estamos bajo la nube, que nosotros debemos reconocer los tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos duros, pero que son tiempos que la iglesia debe mantenerse firme, caminando con identidad en Cristo Jesús. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.